Dicen que Efesios es uno de los libros más profundos del Nuevo Testamento. Y es cierto, pero la mayoría lo lee como si fuera una carta más, como si sus palabras fueran solo decoraciones espirituales para colgar en la pared. Somos salvos por gracia, estamos bendecidos con toda bendición espiritual, vestíos de la armadura de Dios. Frases que hemos repetido tanto, que dejaron de golpearnos como lo hicieron la primera vez. Pero, ¿y si esa carta nunca fue escrita para ser leída de forma bonita? ¿Y si su intención era incendiar una realidad que muchos prefieren ignorar? Efesios no fue una nota devocional, fue una bomba espiritual colocada en el corazón del imperio, una carta enviada desde una prisión, no para consolar, sino para despertar, no para adornar la fe, sino para desmantelar una visión superficial del cristianismo. ¿Y si te dijera que Efesios no trata simplemente de la iglesia? ¿Y si te dijera que Efesios trata de un conflicto invisible que se libra en otra dimensión? ¿Y si te dijera que esta carta no solo habla de amor y gracia, sino de guerra espiritual, de identidades resucitadas, de tronos celestiales y autoridades invisibles? Piénsalo. Pablo escribió a Efeso, una ciudad conocida por ser el epicentro del culto a Artemisa, una de las deidades más veneradas del mundo antiguo. Efeso no era solo comercio, estatuas y piedra tallada. Era un campo espiritual cargado de tensiones místicas. Las prácticas ocultas, los exorcismos públicos, los hechiceros, los grimorios y los conjuros eran parte del día a día. Era una ciudad donde lo espiritual no era una metáfora, era una amenaza constante. Allí, el poder espiritual no era una idea, era una experiencia vivida. Y fue a ese lugar, a esa iglesia en medio de esa ciudad, donde Pablo envió una carta que empieza diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Te diste cuenta? Desde el primer verso, Pablo está lanzando una declaración de guerra. Él no comienza con lo visible. Él no menciona a los emperadores, ni a los soldados, ni a los comerciantes. Él va directamente al plano que lo controla todo, el invisible. Y es que Pablo sabía algo que muchos han olvidado. Sabía que el mundo visible es apenas una sombra, que la verdadera batalla no se gana con argumentos, ni con fuerza humana. Se gana en lo alto, donde no vemos, pero donde todo se decide. Efesios no fue escrita para creyentes cómodos, fue escrita para soldados dormidos, para hijos que habían olvidado quiénes eran, para cristianos que estaban viviendo con miedo, cuando en realidad estaban sentados en lugares celestiales. ¿Y si lo mismo está pasando hoy? ¿Y si tú también has vivido atrapado entre las ruinas de una vida que ya no te representa? ¿Y si has caminado sin saber que tu nombre ya fue escrito en una dimensión donde la muerte no tiene poder? La carta a los Efesios nos sacude precisamente por eso, porque no está diseñada para alimentar el ego espiritual, sino para destruir la mentira de que somos débiles, solos o insignificantes. Efesios es una carta que te empuja hacia el borde de lo conocido, y te lanza hacia lo eterno. No explica todo, pero revela todo lo que importa. No responde cada duda, pero sí expone el propósito más grande que puedas imaginar. Una identidad eterna, un cuerpo espiritual, una guerra silenciosa, una victoria ya conquistada. Y sí, es incómodo, porque no podemos quedarnos iguales después de entender Efesios. Tal vez por eso no se predica tanto. Tal vez por eso preferimos hablar de amor sin hablar de poder. Tal vez por eso evitamos la palabra autoridad, porque implica responsabilidad. Pero el texto está allí, impasible, firme, inquebrantable, esperando que alguien lo lea, como fue escrito, esperando que alguien despierte. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ti. Efeso no era una ciudad cualquiera, era el corazón palpitante de un imperio espiritual. La Biblia no lo dice con detalle, pero la historia sí. Efeso era considerada una de las ciudades más poderosas de Asia Menor, y no por sus ejércitos. Su verdadero poder no estaba en sus soldados, ni en su comercio, ni en sus edificios, sino en su atmósfera. Porque en Efeso, todo era espíritu. Caminabas por sus calles y no solo olías especias o incienso, olías temor. Temor a lo invisible, a lo incontrolable, a lo que no podías ver, pero sentía. Era una ciudad donde los dioses hablaban a través de los sueños, donde la magia era un negocio respetable, y donde el templo no era un lugar de adoración, sino un centro de poder político, económico y espiritual. ¿Y si te dijera que vivir en Efeso era vivir rodeado de portales espirituales? ¿Y si te dijera que Pablo, al escribir su carta, sabía exactamente a qué se enfrentaba esa iglesia? Porque Efeso era el hogar del templo de Artemisa,
una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sus columnas eran tan altas como un edificio moderno, sus rituales tan antiguos como el miedo humano. Allí, la diosa era adorada no solo como símbolo de fertilidad, sino como fuerza suprema que gobernaba sobre espíritus, demonios y todo lo que escapaba al entendimiento humano. Pero Éfeso también era el lugar donde sucedió algo extraordinario. En Hechos 19 se nos cuenta que Pablo predicó en esa ciudad, y no solo convirtió a personas, desató una revolución espiritual. Un grupo de creyentes, al oír su mensaje, trajo sus libros de hechicería y los quemó en público. El valor total, 50.000 piezas de plata. No eran simbolismo, no era teatro, era una declaración de guerra al mundo espiritual que dominaba la ciudad. Eso fue lo que Pablo vio, eso fue lo que enfrentó, y eso fue lo que inspiró cada palabra de su carta. Cuando Pablo habla en Efesios de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, no está filosofando, está recordando lo que esa iglesia sabía muy bien, que vivían bajo un cielo contaminado de potestades, y que seguir a Cristo no era un cambio de religión, era un cambio de reino. ¿Y si el mundo moderno ha olvidado eso? ¿Y si tú mismo has sido enseñado a ignorar que hay realidades más grandes que las que ves? Tal vez por eso Efesios ha sido malinterpretado tantas veces, porque se intenta leer desde la razón, cuando fue escrito desde el conflicto, porque queremos leerlo como una guía, cuando en realidad es una lanza. Pablo sabía que los efesios eran nuevos creyentes, pero viejos conocedores del poder espiritual. Sabían lo que era el temor, la opresión, los pactos invisibles. Sabían lo que era dormir con pesadillas y despertar con miedo. Sabían lo que era hacer sacrificios para apaciguar fuerzas que no comprendían. Y de pronto, les dice que están sentados con Cristo en los lugares celestiales, no en el futuro, no si se portan bien, sino ahora, ya. Ese mensaje no era consuelo, era confrontación. Significaba que toda esa estructura espiritual que los rodeaba ya no tenía poder sobre ellos. Significaba que los dioses falsos podían gritar, pero no gobernar. Significaba que los espíritus inmundos podían rodear, pero no poseer. Y eso era peligroso. Por eso el mensaje de Pablo desató disturbio, porque cuando se destruyen estructuras invisibles, las visibles tiemblan. ¿Recuerdas lo que pasó en Efeso? Un platero llamado Demetrio, que ganaba dinero haciendo estatuas de Artemisa, provocó un alboroto, no porque Pablo atacara directamente a Artemisa, sino porque la verdad que predicaba desmantelaba las mentiras que sostenían su economía espiritual. Ese es el contexto en el que nace el libro de Efesios. No fue escrito en paz, fue escrito desde las trincheras, no fue dictado desde un templo, sino desde una prisión, y no fue dirigido a personas débiles, sino a guerreros recién despertados. Por eso Efesios no empieza con instrucciones, sino con proclamaciones, porque antes de decirte qué hacer, Pablo quiere recordarte quién eres. Antes de hablarte de tu conducta, te habla de tu identidad, y antes de enviarte a la guerra, te sienta en los lugares celestiales. Así que ahora, cuando abras esa carta, no la leas como un manual, léela como lo que realmente es, una carta enviada a una ciudad dominada por el espíritu, que solo podía ser liberada por la verdad. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Gracias por ser parte de esta historia. ¿Qué pasaría si lo más importante que Dios te ha dado no lo puedes ver? Desde la primera línea de la carta, Pablo lanza una bomba espiritual que muchos no escuchan. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Toda bendición? ¿Ya? ¿Ahora? El problema no es que Dios no haya bendecido a su iglesia. El problema es que muchos han sido enseñados a buscar la bendición equivocada, la que se toca, la que se gasta, la que se exhibe. Pero Pablo no habla de casas, ni de salud, ni de éxito. Habla de algo más alto, más profundo, más eterno. Habla de bendiciones espirituales, no como premio futuro, sino como realidad presente. Y si el motivo por el cual muchos viven frustrados no es que Dios no les ha dado, sino que han ignorado lo que ya tienen, Efesios 1 no comienza con instrucciones, comienza con identidad. Y no cualquier identidad, sino una anclada en el cielo, no en la tierra. En Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Esa frase es peligrosa, porque contradice todo lo que este mundo enseña. El mundo dice que tú vales por lo que logras. La Biblia dice que fuiste elegido antes de haber hecho nada. El mundo dice que debes construir tu destino. Efesios dice que Dios ya te predestinó para ser parte de su plan eterno. Y entonces surge el conflicto. ¿Cómo se vive una vida en la tierra con bendiciones que están en los cielos? ¿Cómo se camina entre hombres cuando tu herencia está en lo invisible? Pablo responde con una palabra clave: en Cristo. Todo lo que Pablo menciona en Efesios 1, la elección, la adopción, la redención, el perdón, la herencia,
El sello del Espíritu ocurre en Cristo, no en el templo, no en el mérito, no en la perfección humana, solo en Él. Y aquí es donde la carta deja de ser religiosa y se convierte en un manifiesto espiritual, porque en Cristo no es una metáfora, es una ubicación. Significa que, si estás en Cristo, estás conectado con una realidad superior. Significa que, aunque vivas en este mundo, operas con principios de otro reino. Significa que tus decisiones, tu identidad, tu poder no nacen de tus emociones, sino de una posición eterna. Pablo no está escribiendo poesía, está revelando una geografía espiritual. Está diciendo, mira más allá, no te defines por lo que ves, no vivas como huérfano, si ya fuiste adoptado por el Rey del Universo. Y sí, eso suena elevado, desconectado, quizás, porque en este mundo sufrimos, nos enfermamos, nos traicionan, fracasamos. ¿Dónde están entonces esas bendiciones? La respuesta de Pablo es clara, aunque inquietante. Están en lo invisible, no para ser ignorada, sino para ser traída. El creyente no es un espectador de lo celestial, es un embajador, un portador, alguien que camina en la tierra con el cielo por dentro. Pero para vivir así, primero tienes que saber quién eres. Por eso Pablo ora más adelante en el capítulo, para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. No ora para que reciban más, ora para que vean lo que ya recibieron. No pide nuevas bendiciones, pide revelación de las bendiciones ya entregadas. ¿Y si ese es tu verdadero problema? ¿Y si no necesitas más fe, más fuerza, más dones, sino más claridad? Pablo sabía que la mayor guerra del creyente no es contra el infierno, sino contra el olvido. Olvido de su identidad, olvido de su herencia, olvido de que ya ha sido bendecido, y esa amnesia espiritual es lo que lo mantiene atado. Efesios 1 es el grito de un padre espiritual a una generación que lo tiene todo, pero vive como si no tuviera nada. Despierta, dice Pablo, abre los ojos, recuerda quién eres, porque cuando entiendes dónde estás posicionado, ya no caminas con miedo. Cuando sabes lo que ya tienes, dejas de pedir como mendigo y comienzas a declarar como hijo. Y cuando recuerdas que estás sentado con Cristo en lugares celestiales, ya no bajas la cabeza ante ningún enemigo. Entonces, Efesios 1 se vuelve algo más que una carta, se vuelve un espejo, uno que no refleja tus heridas, sino tu llamado, uno que no refleja tus errores, sino tu elección, uno que no muestra tu vergüenza, sino tu herencia, y tal vez esa sea la mayor bendición de todas. No te pierdas ni un solo capítulo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. La mayoría de las personas cree que necesita mejorar, ser un poco más buena, cambiar ciertos hábitos, ir más seguido a la iglesia. Pero Pablo no dice que estábamos lejos, ni que estábamos rotos, ni que necesitábamos una ayudita de Dios. Él dice algo mucho más grave y liberador al mismo tiempo. Estábamos muertos, sí, muertos, no enfermos, no confundidos, muertos, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición real del ser humano sin Cristo. No vive, no respira espiritualmente, no camina hacia la verdad, camina hacia la condenación. Pablo no suaviza nada, no tiene tiempo para espiritualidades dulces. Él escribe a un pueblo que conocía el poder de la oscuridad y les recuerda que también ellos fueron parte de ella. En otro tiempo anduvieron según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo no habla solo de malas decisiones, habla de dominios invisibles, de un sistema espiritual que arrastra a los hombres como un río sucio, de una esclavitud sin cadenas visibles, pero con una fuerza implacable. Y aquí viene lo escandaloso. Pablo les dice, así éramos todos estábamos igual, religioso, pagano, judío, gentile, muerto, pero luego aparece una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Pero Dios, ¿lo sientes? Ese es el momento en el que todo cambia, cuando el cielo interrumpe, cuando la historia se reescribe. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso no es una mejora, es una resurrección. Dios no te arregló, te revivió, no te ofreció una segunda oportunidad, te ofreció una nueva existencia. Y no solo te levantó, te sentó allí, en lo alto, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Puedes ver lo que está haciendo Pablo? Nos lleva desde la tumba hasta el trono, desde el barro hasta la gloria, no por mérito, no por moralidad, no por rito, sino por gracia. Y lo dice claro, para que nadie se equivoque, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este no es un mensaje motivacional, es una revolución, es Dios gritando desde el cielo. Despierta, no estás condenado a seguir arrastrándote como esclavo,
fuiste resucitado para gobernar conmigo. Y luego viene el golpe final, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Lo ves? No solo te salvó de algo, te salvó para algo. La muerte no solo quedó atrás. Ahora tienes una misión, un diseño, un llamado. Y aquí es donde Efesios toma otro giro, porque no basta con saber que resucitaste. Tienes que actuar como alguien que volvió de la muerte. Eso cambia todo. Tu manera de hablar, de pensar, de caminar, de amar. Ya no eres un espectador. Eres parte activa de un plan eterno. Y no cualquier plan. Pablo dice que ahora somos parte de un nuevo pueblo, una nueva humanidad, un nuevo templo, no hecho de piedra, hecho de persona, donde Cristo es la piedra angular, y cada uno de nosotros un ladrillo vivo. ¿Y si eso fuera verdad? ¿Y si ya no fueras solo un cristiano más? ¿Y si fueras parte de una construcción eterna que está invadiendo este mundo desde lo invisible? La carta a los Efesios no te está pidiendo que te portes bien, te está rogando que recuerdes quién eres, que te levantes del polvo, que sueltes el traje de esclavo y te vistas como lo que eres, un guerrero del reino. Y sí, es un peso, y sí, es una responsabilidad, pero también es una honra, una que nadie puede darte ni arrebatarte. Así que la próxima vez que dudes de tu valor, la próxima vez que sientas que no sirves, que no encajas, que no puedes, recuerda, estabas muerto, ahora vive, estabas esclavizado, ahora reina, estabas sin rumbo, ahora caminas sobre obras eternas que Dios diseñó para ti, desde antes que el mundo existiera. ¿Te está gustando este mensaje? Suscríbete ahora y sigamos juntos este hermoso viaje de crecimiento en Dios. Hay muros que no se construyen con ladrillo, muros que no se ven, pero se sienten, muros que dividen, que etiquetan, que excluyen. Y lo más trágico es que algunos de esos muros se levantaron dentro de la fe. Pablo lo sabía. Por eso, en Efesios, lanza una verdad que en su tiempo era explosiva. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué pared hablaba? De la división entre judíos y gentiles. Una división tan profunda que no se trataba solo de cultura o religión, sino de identidad. Los judíos eran el pueblo elegido, los gentiles eran perros, así se les llamaba. Pero Pablo no lo suaviza. Él dice que Cristo derribó esa pared, no la bajó un poco, no la hizo menos amenazante, la derribó. ¿Y cómo lo hizo? Aboliendo en su carne las enemistades. Lo hizo con su cuerpo, con su sangre, con su sacrificio. Cristo no vino a crear una nueva religión, vino a crear un nuevo hombre, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto no es solo un mensaje de unidad, es una revolución identitaria. Pablo está diciendo que ya no hay lugar para la superioridad espiritual, ni para el elitismo doctrinal, ni para el nacionalismo disfrazado de fe. Dios no salvó a unos pocos para mantener al resto afuera. Él rompió los muros, y en su lugar, construyó un nuevo templo, no con piedras, sino con personas. Y aquí es donde Efesios toca una fibra que aún hoy nos incomoda, porque seguimos construyendo muros, entre denominaciones, entre clases sociales, entre doctrina, entre cultura. Seguimos dividiendo lo que Cristo unió, y Pablo lo sabía. Por eso, escribe algo más profundo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Familia, no socio, no afiliado, no simpatizante. Familia, y no cualquier familia. Una edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. ¿Te das cuenta? Cristo no vino a construir templos físicos, vino a habitar personas, vino a convertirnos en morada de Dios por el Espíritu. Eso es Efesios, una carta que no solo unió dos pueblos, sino que reveló una nueva humanidad. Una humanidad no basada en raza, ni en sangre, ni en linaje, sino en gracia. Pero Pablo no se detiene ahí. En el capítulo 3, él revela algo más, un misterio, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese misterio no fue una improvisación de Dios, fue su plan desde el principio. Él no eligió primero a Israel y luego se le ocurrió incluir a los demás. Desde siempre, el propósito fue reunir todas las cosas en Cristo. Y Pablo, un judío fariseo, ahora es prisionero por predicar ese misterio. Un mensaje tan poderoso que causó disturbios en Jerusalén, tan escandaloso que terminó encadenado por causa de los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él no se avergüenza, al contrario, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia, gracia para predicar lo impensable, gracia para anunciar que ya no hay nosotros y ellos, gracia para proclamar que en Cristo todo muro ha sido destruido. Y aquí viene la bomba final, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, no por medio de ángeles, ni del cielo, ni de milagro, por medio de la Iglesia, tú y yo. La Iglesia no es un grupo que se reúne una vez por semana, es una revelación viva de la sabiduría de Dios al universo. Cada vez que una persona perdona en lugar de odiar, cada vez que un pobre se sienta igual a un rico, cada vez que un extranjero es tratado como hermano, el cielo aplaude y el infierno tiembla, porque en esa unidad se revela algo que ni los ángeles habían visto. Y eso es lo que Efesios quiere que no olvides. Hay palabras que no deberíamos usar a la ligera. Misterio es una de ellas. Hoy llamamos misterio a lo que simplemente no entendemos. Pero en la Biblia, misterio no es ignorancia, es revelación suspendida en el tiempo. Y Efesios está cargado de esa palabra. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. El misterio escondido desde los siglos en Dios. El gran misterio. ¿Y cuál es ese misterio? No es un código, no es un acertijo, no es un mensaje secreto para unos pocos iluminados. El misterio, dice Pablo, es esto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. En otras palabras, lo que parecía separado, lo que parecía imposible de unir, Dios ya lo había unido en Cristo. El misterio no era una teoría, era una persona, Jesús, y todo lo que él vino a hacer, reconciliar, unir, levantar, sentar en lugares celestiales, era parte de un plan que nadie vio venir, ni los profetas, ni los ángeles, ni los sabios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. ¿Lo puedes creer? La Iglesia, no como edificio, sino como cuerpo, es la forma en que Dios decidió mostrarle al mundo su sabiduría infinita. No la política, no el ejército, no los milagros. La Iglesia, gente común, resucitada en Cristo, llamada a vivir de forma distinta, a caminar en unidad, a amar como nadie más ama, a perdonar lo imperdonable, a reflejar un cielo que no se puede ver, pero se puede sentir. Por eso Pablo, después de explicar el misterio, hace una oración, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Él sabe que esta revelación no se entiende con la mente, se revela en lo profundo, cuando lo invisible empieza a doler y luego a sanar. Y entonces Pablo gira el mensaje, ya no habla solo del cielo, ahora baja al suelo, porque una iglesia que ha recibido el misterio no puede vivir como si nada hubiera pasado. Por eso, en Efesios 4, lanza una de sus frases más radicales. Andad como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Esa palabra digno no significa merecer, significa coherente. Vive de acuerdo a lo que ya eres, no para ganar identidad, sino porque ya la tienes. Y aquí, la carta se vuelve muy concreta, muy práctica. Pablo no deja la teología flotando, la aterriza. Sean humildes, pacientes, soportándose unos a otros en amor. No vivan como los gentiles en la vanidad de su mente. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Porque el misterio revelado no solo cambia lo que crees, cambia cómo hablas, cómo tratas, cómo piensas, cómo amas. No puedes decir que estás en Cristo y seguir odiando al prójimo. No puedes decir que formas parte del cuerpo y actuar como si fueras un miembro aislado. Pablo te dice, renueva tu mente, no con frases positivas, no con ideas humanas, sino con la verdad del Evangelio, y lo hace con imágenes potentes. No deis lugar al diablo, no entristezcáis al Espíritu Santo, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Lo ves? Efesios no está interesado en teoría, está interesado en transformación, y lo hace todo bajo un solo principio, amor, pero no un amor pasivo, ni romántico, ni genérico, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese amor se sacrifica, ese amor se expone, ese amor incomoda, y por eso también confronta, porque Pablo no esquiva el pecado, lo llama por su nombre, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, porque si conoces el misterio, no puedes seguir viviendo como si no lo conocieras. Y es aquí donde Efesios alcanza su clímax espiritual. El misterio no es solo teológico, es moral, relacional, espiritual, un mensaje que fue escondido por siglos y que ahora es revelado a través de tu vida. Así que, ¿lo estás mostrando o lo estás enterrando? Efesios no te invita a entender más, te invita a vivir distinto.
distinto. Pablo no termina su carta con un amén suave ni con una bendición tierna. Termina como quien prepara a su ejército antes de la batalla final, no con promesa, sino con advertencia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no basta con saber quién eres, no basta con recordar que fuiste escogido, resucitado, unido y enviado. Todo eso te convierte en objetivo. Efesios 6 no es un apéndice decorativo, es el clímax de toda la carta. Pablo dice que la verdadera lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él no está exagerando, está abriendo una puerta, te está mostrando la otra parte del evangelio, esa que pocos predican, esa que no llena templos, pero sí transforma guerreros, porque Efesios no fue escrito para los que solo quieren ser salvos, fue escrito para los que están dispuestos a pelear por lo que ya recibieron. Y entonces llega el llamado: vestíos de toda la armadura de Dios, no de una parte, no de lo que te parezca cómodo, toda, porque no puedes ir a una guerra con sandalias pero sin escudo, ni con espada pero sin coraza. La armadura no es opcional, es vital, y no es una metáfora infantil, es una realidad espiritual. Pablo no está describiendo un disfraz, está describiendo un estilo de vida. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Estás viviendo en verdad o en medias verdades? Vestidos con la coraza de justicia. ¿Tu conciencia está limpia o solo lo aparentas? Calzados los pies con el evangelio de la paz. ¿Tus pasos construyen o destruyen? Tomad el escudo de la fe. ¿A qué flechas estás dejando que te alcancen? El yelmo de la salvación. ¿Tu mente está protegida o abierta a todo lo que contamina? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Tienes arma o solo opiniones? Esto no es poesía, es equipamiento. Pablo te está diciendo: has sido resucitado, pero te quieren volver a enterrar. Has sido adoptado, pero hay voces que te dicen huérfano. Has sido unido, pero el enemigo quiere dividirte. Y por eso, no puedes vivir desarmado. Tú no estás en vacaciones espirituales, estás en territorio hostil, y el que no lo entienda ya está perdiendo. Pero Pablo no solo habla de piezas, habla de una postura. Estad, pues, firme, no huya, no retroceda, no titubee, mantente, porque quien resiste, vence. Y hay algo más, algo que muchos olvidan. La armadura no es para que te veas fuerte, es para que puedas orar, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La batalla más grande no se libra gritando, se libra de rodillas, ahí, en el secreto, ahí, cuando nadie te ve, ahí, cuando tu alma sangra, pero tu espíritu permanece. Pablo no te dice que luches para obtener la victoria, te dice que luches porque ya la tienes. La armadura no es para ganar, es para resistir los ataques del que ya perdió. Y por si fuera poco, Pablo añade algo más: y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Pablo, el apóstol de las revelaciones, el que ha visto el tercer cielo, el que escribió medio Nuevo Testamento, pide oración. ¿Por qué? Porque ser guerrero no significa ser invulnerable, porque aún los fuertes necesitan cobertura, porque nadie pelea solo. Efesios no es solo una carta para recordarte lo que eres, es un manual para que no te olvides quién está contra ti y quién está contigo. Así que la próxima vez que sientas que la guerra es demasiado, que el enemigo es muy grande, que el cansancio te hunde, recuerda, no estás luchando para entrar al reino, estás luchando porque ya perteneces a él. No peleas para ser hijo, peleas porque eres hijo, y no vistes armadura para protegerte de todo, la vistes para avanzar, resistir y perseverar hasta el fin. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y aprendizaje. Si estos mensajes han tocado tu corazón y te ayudan a crecer espiritualmente, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita.